Estuvimos, estuvimos anoche con Mónica y yo. Bueno, y los chavos, pero los chavos no sabiendo, pues estaba hablando del Pleistoceno. Los chavos no sabiendo muy bien a qué, aunque conocían bien a los personajes, pero estuvimos evocando, de algún modo, evocando a Retes. No al maestro Retes, no al viejo Retes, sino a Pepina Retes, Retitos. Pepín, como tú, no, tú y yo somos Pepito, él era Pepín, era José Ignacio, Gabriel, Jorge. Y luego para no tener el mismo nombre de su papá, se buscó y se quedó con el Gabriel. Entonces el José Ignacio y el Jorge los dejó a un lado, pero era... Y entonces quedó, pero entonces hablábamos de retitos. Y Mónica no tiene muy buenos recuerdos. Porque sí, Retes era muy dificilito, pues, pero, pero yo era mi hermano del alma, era mi alma gemela en aquellos momentos, ¿no? Yo, claro, hemos llegado de sitios completamente distintos, podemos decir de las antípodas hasta cierto punto, ¿no? Esto, yo, yo llegaba de San Cayetano, del noviciado de los jesuitas, y había salido habíamos decidido, mi padre maestro y yo, que saliera a madurar, porque estaba muy ingenuo, muy niño, y entonces que saliera a madurar. Esto, yo digo decidimos, pero ya después amigos que hemos encontrado después dicen que no decidimos, que él decidió y me convenció y entonces me dio, sin que yo me diera cuenta, bien a bien me dio agüita, ¿no? Pero en fin, él decidimos y decidimos que en vez de salir a la Universidad Nacional, justamente el padre para que yo madurara, pero más o menos en un ambiente cuidado, me fue entrar a la Ibero. Entonces entré a la Ibero con todo el apoyo de los jesuitas. Y esto, y escogí letras, obviamente, ¿no? Y Retes, por toda otra serie de historias, de escuelas que lo corrían, que tal y cual, porque era un demonio, pues era un diablito, ¿no? Esto, el viejo Retes, su papá, que había sido comunista, que, bueno, realmente seguía haciéndolo, o sea, los expulsó el Partido Comunista cuando le montó la obra a su entonces cuñado, a Pepe Revueltas, el cuadrante de la soledad, y entonces le pareció al partido con un juicio de esos, de la historia del partido, ¿no? Un juicio de esos de débiles mentales, que era antiproletario porque en el final no reivindicaba la clase obrera tal y cual. Entonces era Pepe Revueltas, con toda la fuerza de Pepe Revueltas. Entonces, uno de tantos, y Diego Rivera había hecho la escenografía, y también pues con Diego Rivera, entonces cargaron con todo, y esto... Y entonces, bueno, fue una de las expulsiones de Diego y de Pepe Revueltas. Y del viejo Retes en aquel momento, bueno, no era el viejo Retes, era Retes, era José Ignacio Retes. Esto. Y entonces, bueno, él había conocido por esto, por lo otro, por la cultura, tal y cual, al padre Pardinas, que era un jesuita que ahora ya no se recuerda tanto, pero que fue muy importante, un jesuita medio antropólogo, que escribía, que hablaba, y que, bueno, muy abierto y que se dialogaba con la izquierda, tal y cual. Y entonces, al conocer al padre Pardinas, le dijo, hija, tengo un hijo que no lo admiten en escuelas, que esto y lo otro. Y entonces el padre Pardinas arregló para que entrara a la Ibero. Y entonces entramos desde distintos sitios, pues, retes de venir del desmadre bueno, de su tío Pepe Revueltas,
toda esta ideología, que a mí no me resultaba rara por la historia de mi padre, o sea, y yo de los jesuitas, pero también con toda la historia del exilio. Entonces, pues, de alguna manera, llegamos al mismo salón, eran dos, estábamos Retes y yo y otro chico, y 600 niñas en letras que estaban buscando novio. 600 niñas de la Ibero, típico, lo que ahora se dice niña de la Ibero, pero entonces en la quinta esencia de hace, pues desde 1964, ¿no? O sea, 64 finales, entonces imagínense las niñas de la Ibero, ¿no? Y entonces Retes era verdaderamente, era donde ponía el ojo ponía la bala. Y entonces era borrachísimo, Retes, borrachísimo. Y entonces, aunque yo no fuera borrachísimo aceptado, era borrachísimo de closet, pero era borrachísimo también. Entonces, cuando me encuentro con él, nos encontramos dos almas gemelas, Pito Pérez, ¿no? O sea, entonces había que inflar. Y luego llega, Rete se liga a una aristócrata de psicología guapísima, de verdad guapísima, inteligentísima, una lumbrera de psicología, que era Pilar Campesino, la hija del arquitecto Campesino, ¿no? Que fue la madre de sus hijos, ¿no? Pilar Campesino, espléndida dramaturga, y empiezan a salir Retes y Pilar. Y bueno, yo ahí, y entonces Pilar no bebía como nosotros, pero nosotros después de despedirnos nos íbamos a la briaga. Me iba con Retes a los ensayos de su papá, que nos dejaba, pues era su hijo y el amiguito de su hijo, nos dejaba ver los ensayos, y para mí era verdaderamente la maravilla de entrar al teatro. Por ahí tengo escrito algo de la primera vez. Entonces, ese encuentro era un mundo que yo conocía, que me fascinaba, y el nombre del maestro Retes me fascinaba, pues para mí era uno de las figuras del teatro mexicano. Y después Retes, ya íbamos nosotros con nuestras medias lagartijeras. Después Retes me decía, vamos a los camerinos, y nos subíamos. Y para él era de una normalidad absoluta, pues ahí nació, ahí vivió. Y para mí nos subíamos por el escenario, después calladitos. Lo único que sí me decía Retes es, no podemos hacer ni un ruido, ¿no? Entonces, ni un ruido. Entonces aquello era religiosamente silencioso. Pero ya terminado, nos subíamos, y entonces podía entrar a conocer las bambalinas, las piernas, las bambalinas, las piernas, las cajas, y luego los actores por ahí que para mí eran figuras así. Y entonces Retes me decía, José Ramón, entonces habla, y el viejo Retes, hola, hola José Ramón, muy bien, muy bien. Entonces aquello era de parentesco. Terminaba el ensayo, tal y cual, los mayores se iban a donde tenían que irse, y los chavos, o sea, dígase Retes y yo, nos íbamos a inflar, a bebernos ya lo que ya llevábamos en pomos por ahí guardados, a bebernoslo en donde pudiéramos, ¿no? Y entonces, claro, no teníamos dinero para comprar. A Retes no le soltaban un centavo porque tenía todo un historial y a mí pues realmente pues no pedía para eso, y teníamos si acaso para cigarros, ¿no? Y entonces recordaba Mónica, decía, es que Retes era un ladrón. Y yo decía, pues sí era, pero es que no teníamos para comprar. Entonces entonces Retes era de una habilidad. Entonces, por ejemplo, entrábamos a las tiendas de abarrotes, y mientras yo ponía cara y pedía unos chicles Adams, Retes ya se había guardado, y me había guardado a mí pomos para toda la semana, y salíamos, y pues claro, nos robábamos la tienda en alcohol, ¿no? Y claro, esto a Mónica no le hace gracia, con toda la razón, y lo recuerda como, bueno, pues sí debe haber sido molesto que le bajara. Si es que hasta los lápices, podíamos vender. Y yo realmente muy cobarde,
oyéndola platicar, no le dije, no, perdóname, Mónica, pero éramos él y yo y los que inflábamos, ¿no? Era la manera de ver cómo conseguir, inclusive al grado de que uno hablaba con el de la tienda de abarrotes mientras el otro salía corriendo y luego había que salir corriendo. En fin, todas esas historias. Estamos hablando de 1945, de 1965, ¿no? Bueno, 45 nací, pues estamos hablando de 19 años, todavía no cumplía los 20, era esa edad, ¿no? Y esto, y entonces llega a nuestro salón con estos tres chicos, el otro sí era así como muy serio, un muchacho que realmente le perdí la pista, un muchacho de provincia, muy serio, arriba de nosotros, no sé por qué estaba en la Ibero, 1 año, 2 años, estaba Luis Fernando Lara, que ahora pues es académico, era muy brillante, tal y cual, y sí, era muy, 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 muy brillante, muy trabajador. Y nosotros, entre que yo iba a madurar y él iba a chuparse lo que encontrara, y yo me encontré con el teatro de Bruces, entonces, bueno, nosotros éramos felices. Y en este mundo, y él ya saliendo con Pilar, yo, pues, yo iba a regresar a la compañía. O sea, yo estaba, era un niño cura, pues entonces yo no conocía varón, no conocía hembra, no conocía perro, no conocía árbol, yo era virgen de todo, pues, o sea, entonces, bueno, yo simplemente veía retes y ya, y volteaba para cualquier lado. Y llega a nuestro salón una bellísima mujer, me acuerdo muy bien de su nombre, V. Monique Mansour, que yo pensé que venía de Francia porque venía como Juliette Gréco, la imagen del existencialista. No, venía de Estados Unidos y era Mónica, ¿no? Y entonces Mónica se acerca a nosotros pero le caigo yo mucho mejor que Retes, y entonces Retes realmente porque Retes, aunque anduviera con Pilar, iba encima de lo que se moviera, con faldas, lo que se moviera, ¿no? Y nos hacemos íntimos desde mi perspectiva, Mónica y yo, y Retes, pero Mónica, como le caía mal Retes, Mónica después de clase se despedía, o nos íbamos a tomar un café ella y yo, mientras Retes tal y cual, y luego nos encontramos Retes y yo, y la pandilla de gente de teatro, de primos de él, pues la pandilla de borrachos, ¿no? Lo que para terminar a las 5 de la mañana. Y a Mónica no le hacía gracia a Retes. Digo, ni entonces, y ahora pues, lo compruebo N mil años después cuando dice, no, es que Retes. Y yo sinceramente sí siento esa carga de conciencia porque me buscó, pues antes de morir me buscó. Pues éramos hermanos, ¿no? Pero él siguió bebiendo. Entonces me acuerdo que vino una vez aquí a Mérida a la feria del libro, a la feria del libro del Yucatán, y la FIL, y me mandaba recados con su teléfono que se comunique, y yo, malamente, pues, pero es que es difícil, esto es difícil de explicar. Cuando uno deja de beber, ya décadas de haber dejado de beber, y tienes al otro que sigue bebiendo, no es que te vaya a provocar la gana de volver a beber, sino que puede ser muy desagradable, o sea, porque de algún modo te ves desde... entonces busqué la manera de salirme por la tangente y de no buscar a Pepín, que si le digo Pepín se enoja, ¿no? Pero a Retes, a Gabriel, pues ya conocido como Gabriel Retes, como el cineasta, tal y cual. Y entonces me escabullía de tal manera de no encontrarme, de no llamarlo, con todo el cariño que nos teníamos. Entonces Retes, con toda la ingenuidad, aquí está José Ramón, que es mi hermano, ¿no? Después, con el maestro Retes,
cuando yo fui director del CUT, inmediatamente llevé al maestro Retes a que diera clase, o sea, pues era como un padre putativo, era como, en fin, era parte de mi familia, ¿no? En aquel tiempo nadie se había dado cuenta de mis aficiones de ningún... creo, me dijo Retes en algún momento, ya después de muchos años, que Lucila, la esposa del maestro, la madre de Retes, sí desde el principio fue la que tuvo una perspicacia mayor aún que la mía para empezar a darse cuenta que yo que yo era homosexual, que yo tenía algo de closet, ¿no? Pero, digo, cuando en alguna manera a su madre le tocó el punto, se indignó tal y cual, porque no había ningún punto de comprobación de nada, ¿no? Esto... Y entonces por ahí seguimos, y yo con Mónica, y prácticamente a los ojos de todos éramos novios, Mónica y yo, y Redes y Pilar. Y yo, pues en un noviazgo de castidad, ni me presentaba nada, y estaba yo madurando. Estaba yo madurando mientras platicaba con Mónica de poesía, de esto, del otro, y esto yo comentaba, estaba madurando, tal, dentro del plan que había elaborado mi padre maestro, para decir, cuando en algún momento salió en los ejercicios espirituales la posibilidad, sobre todo en la elección de Estado, de la elección del matrimonio, tal y cual, o renunciar al matrimonio, pues yo le dije con plena tranquilidad, pues a mí eso no me cuesta mucho trabajo, a mí pensar que renuncio a una mujer y a tener hijos, realmente no me cuesta ningún trabajo. Ahí empezó a sonar, que bueno, porque no me cuesta ningún trabajo. Ahora, si lo hubiéramos puesto en otro género, en vez de renunciar a una mujer, ahí podría haberme costado más trabajo, y es lo que empezó a darle miedo al maestro. A mí ni siquiera eso me daba miedo, porque al fin de cuentas no existía ni de soñar la idea de un matrimonio homosexual. Entonces, bueno, no era renunciar a un matrimonio, pues entonces renunciar a acostarte con un hombre, pues era la castidad, era renunciar a acostarte, punto. Entonces, yo realmente no me lo planteé. Pero ahí mi maestro de novicios empezó a pensar que yo era muy ingenuo, que tenía que salir y vivir y bailar y hacer una vida de chico normal, no de chico del patria, de colegio solamente de hombres, y convencerme, pues poder saber que pues, todo era perfecto, todo era normal, y según yo, él estaba convencido. Según estos compañeros posteriores que me dicen y tal y cual, lo que pasa es que no estaba tan convencido, ¿no? Entonces, bueno, yo salía con Mónica, tomaditos de la mano, tal y cual, noviecitos de manita sudada, decíamos en aquel tiempo, y Pilar, ya tenía Pilar, y ya había decidido la boda con Pilar, y ya toda su vida, que fue muy exitoso el matrimonio con Pilar. Inclusive Pilar escribió una obra que montó Retes, e inclusive Pilar se cambió el apellido en su momento para ponerse Pilar Retes, ¿no? Pues Pilar Campesino, Pilar Retes fue la primera obra, y Juan Claudio es hijo de ella, y todo, o sea, todo ya muy bien, pero mujer que parecía, realmente creo que no estoy cometiendo infidencias, porque esto lo sabía todo el mundo, las piedras lo sabían. Y y entonces atrás de Mónica, lo cual le daba más rabia a Mónica, porque como si tú con Pilar, entonces no solamente me robas las plumas, sino que además me echas los canes, y yo estoy de manita sudada con tu amigo, y tú echándome los canes, en fin. Aquello era un poco... Yo lo recuerdo con muchísimo cariño a Retes, y realmente en aquel momento pues éramos iguales. O sea, ahí no era cuestión de que él era muy borracho y yo acá. No, yo me bebía
como lo he dicho, como lo he platicado, 19 años y me bebía una botella entera, ¿no? Y quizás por eso dejé de beber y él siguió bebiendo, porque él era más fuerte y además no bebía tanto, o no sé. Seguramente porque él era más fuerte, ¿no? Ahora, la verdad es que sí, yo me hubiera muerto. Después de que murió mi padre, ya. Y ya era la despedida. Y Retes lo sabía, entonces cuando yo dejé de beber, a Retes no le pareció mal. O sea, de ninguna manera Retes me dijo, no, no, ay, qué traidor, no. O sea, sí era obvio que yo en algún momento tenía que parar por dos posibilidades, o porque me tenía que velar y enterrar, o porque tenía que parar, bueno, por tres, o acabar, como decíamos entonces, en la casa de la risa, ¿no? Que era el manicomio. Pero no había otra, ¿no? Entonces Retes esto lo entendía cuando dejé de beber, pues era obvio, era lógico. Y él, pues muy bien que dejes de beber, ¿no? Y pero sí para mí fue mi entrada, mi hermano del alma, mi compañero de borrachera. Cuando digo Pito Pérez es porque es un texto que su papá montó también en escena, por eso evoco a Pito Pérez, ¿no? Pero que nos bebíamos un poco como Pito Pérez con su pomo arriba del campanario, ¿no? Por eso evoco a Pito Pérez. Y el propio Pepe Revueltas, su tío, claro, pensando políticamente exactamente lo contrario, es primo hermano de Román Revueltas, ¿no? Del pianista y muy espléndido escritor, ¿no? Esto, muy de derechas y tal y cual, pero eran primos hermanos, ¿no? Y lo admiraba muchísimo, o sea, mi primo, el violinista, ¿no? Entonces era un violinista que ganó premios en Europa y tal y cual, ¿no? Desde muy pequeño, ¿no? Revueltas Retes, ¿no? Y y entonces allí andábamos en la uva, como decíamos entonces, ¿a dónde andas en la uva? Y ahí empecé a conocer a otros también del ambiente del teatro y del ambiente de medio hippie, bueno, no hippie en aquel momento, sino medio existencialista, sintiéndonos todos. Evocaba a Mónica, a mí se me había olvidado el nombre del café, había un café en el que nos reuníamos, La Cascada, que estaba en Insurgentes, abajo del Terraza Casino, ahí en la colonia de Nápoles, y que abría toda la noche, y entonces estábamos ahí llegaba, que era un ideólogo en ese momento para nosotros, y era un ideólogo, Fito Sánchez Rebolledo. A mí, desde luego, el nombre de su padre, pues era amigo de mi padre, era Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Y y entonces, bueno, todos estos nombres, y entonces, claro, sí coincidían y sí entraban, no rechinaban con mi mundo especial en cuanto a lo que pudiera ser el exilio, ¿no? En cuanto a lo que pudiera ser el exilio y esos personajes de izquierda que, pues, también eran los míos, ¿no? Y entonces, pero Fito tampoco tenía ya relaciones, no me acuerdo si estaba todavía en el partido, ya tenía pleitos con Leonel Posadas, que era el de las juventudes, y no me acuerdo si todavía continuaba en el partido o no, pero digamos, ideológicamente nos pasaba la línea, ¿no? O sea, hablábamos de cosas y bebía también mucho Fito, y ya cuando llegábamos a la cascada, pedíamos un café toda la noche, y llevábamos, ¿no? Digo yo, y parece que yo soy un monstruo en la soledad, llevábamos pomos, anforitas guardadas, y entonces el café sin que se diera cuenta el mesero, que obviamente se daba cuenta, pues ya nos conocían, ¿no? Ahí nos pasábamos la noche y ya llegaba yo a mi casa, quién sabe a qué horas y quién sabe en qué circunstancias, quién sabe quién me iba a llevar. Y ocurría que levantarme cuando pasaba Mónica por mí, bueno, esto creo que ya te lo he contado,
ya lo platicamos. Pero era la imagen de, de Retes. Pero sí fui muy cobarde en ese sentido de reencontrarlo porque hubiera sido muy difícil para mí, ¿no? Y el alcohol de Retes era difícil. Y esto, claro, lo encontré varias veces cuando su papá dio clase en el CUT, le dieron, se hizo doctor honoris causa y Retes estaba fascinado conmigo, con su papá, pero ahí estaba medio briago, pero no ahogándose, y entonces nos podíamos llevar y fraternales, los encuentros siempre fueron fraternales, pero yo sabiendo y además oyendo de las dificultades, de lo difícil que era, ya Retes en un momento. Y entonces muy cobardemente, con remordimientos de conciencia cuando no lo busqué, ¿no? Y cuando ya me dijeron, pues me enteré y hablé inmediatamente con Juan Claudio, esto que había muerto. Era lógico también, cosa de hígado, era lógico muchísimo tiempo, realmente aguantó muchísimo, muchísimo. Pepín, permítame que le diga a Pepín, aunque no le, si nos oye no le dará gusto. Retitos, entonces lo hablábamos por el apellido, Retes, Retitos, era el maestro y Retitos. Entonces cuando se decía Retes nos referíamos al que después se conoció como Gabriel. Y todavía no pensaba ni hacer cine, ¿no? Esto, era un hombre de teatro, entramos al teatro, inclusive hicimos teatro por primera vez con él. Él ya había hecho, que por cierto, esto de lo ojo fácil está documentado. Está niño, en una obra donde hace, no me acuerdo en fin, hace un niño de actor con Leonor Jausás y está acercándose a Leonor y Leonor tiene un generosísimo, como se decía en ese tiempo, un generosísimo escote y entonces Retes, muy en su papel, pero mirando clavados los ojos en el escote de Leonor. Entonces, bueno, eso nos moríamos de risa porque no hay forma de disfrazar lo que le estaba viendo era el escote a Leonor, ¿no? Entonces, esto desde chiquito. Todo lo contrario de mí, pues, o sea, todo lo contrario de mí, que no tenía ninguna aventura ni ninguna historia en ese tiempo, hasta que en este proceso que decía el padre maestro de madurar y de comprobar comprobé mi normalidad, comprobé con toda tranquilidad que yo estaba enamorado de Arturo. Inclusive Mónica tiene una historia, tiene un cuento que lo narra el momento que yo llegué a presentarle con toda ingenuidad, con todo, a presentarle a Mónica, a Arturo Vega, y dice Mónica que se dio cuenta que yo brillaba y que el niño brillaba, pues yo tenía 19, Arturo tenía 17, 16 y nos veíamos muchísimo más chicos, entonces éramos verdaderamente niños, ¿no? Y muy enamorados, ¿no? Entonces ahí sí ya no hubo la menor duda, no, aquí sí no hay la menor duda. Inclusive al grado de decir, bueno, si tuviera yo que renunciar para volver, Arturo sería capaz, esa ya era ya por fin esta figura para los ejercicios espirituales de la elección de Estado ya tomaba rostro, ¿no? Y pensar, renunciar a Arturo, en fin. Pero ya llegaba así, cuando ya llegué con el maestro de novicios, un año o algo así después, le dije, ya estoy clarísimo, ya tengo clarísimo. Y ya quiero regresar, porque sí estoy dispuesto a renunciar a Arturo. Y entonces el maestro de novicios sí se quedó un poco para atrás y dijo, no, pues entonces no puedes entrar a la compañía. En ese tiempo era tajante, ¿no? Entonces no puedes entrar a la compañía. Entonces para mí fue, ¿pero por qué? Pues si nada más salía a averiguar cuál era mi condición, ya averigüé cuál es mi condición, ¿por qué carajos no puedo entrar a la compañía si ya averigüé mi condición?
pero es que lo que queríamos era no que averiguaras tu condición, sino que averiguaras esta condición. Lo cual me provocó sinceramente un poco de rabia, además de todo un poco de rabia, ¿no? Bueno, esto es, digo, jamás me atrevería a habérselo dicho de esta manera en su momento, pero me pareció una tomada de pelo, ¿no? Entonces voy a averiguar, averiguo, y no, porque queríamos que averiguaras A y no B, de entre A y B, o sea, entonces no era un encuentro dialéctico, era o sea, querías. Y entonces, bueno, me dicen amigos posteriormente que estuvieron en la compañía, que salieron, que eran gays también. La palabra gay no existía en ese tiempo, pero que después entonces me dicen que lo que debía de haber hecho era decir, no, si yo me gustan mucho las mujeres y tilín, tilín. No, no, porque yo quería averiguar. Pues a eso me habían mandado. Entonces, con toda honestidad quise averiguar. Y entonces averigüé. Y entonces en ese mundo entra Arturo, Arturito, que a su vez es toda una historia, porque Arturo llega a ser la leyenda de la zona rosa, Monsiváis le decía la legend, ¿no? Tenía 17, pero creció y bueno, pues llegó a ser con los Ramones y toda una historia, pues. Éramos niños ingenuos en ese momento, pero pues no se queda uno de niño ingenuo toda la vida, ¿no? Y esto, y entramos ya, y Mónica recordaba ese momento en el cual ella se dio cuenta, ya entendió que no era nada más la mística, que no estaba yo en los terrenos de la mística o de un Rambo acá. No, ya el paso fue dado a la práctica, ¿no? A la praxis. Para mí una praxis maravillosa, porque pues, si hablo de... O sea, yo todavía le doy gracias a Dios de que mi primera experiencia en cualquier terreno erótico, cualquier terreno sexual, mi primera experiencia real, fuerte, fue profundamente enamorado. Y de alguien que estaba profundamente enamorado. Entonces, esto no cualquiera puede decirlo. Esto realmente mucha gente, sus primeras experiencias son furtivas, son oscuras, son deplorables, deprimentes. No. Salían chispas, ¿no? Lo único que no teníamos era dinero para convertir las chispas. Después ya nos pelearíamos, después ya los caracteres, pero en ese momento, ese primer encuentro nos fuimos al mar, o sea, yo quería estar en el mar, porque además no podíamos hacer nada ya más allá de besos y cosas de esas en la Ciudad de México, escondiditos por ahí, y entonces nos fuimos al mar, en Acapulco, Acapulco era otra cosa, y entonces en el mar, que no es que la vida fuera más sabrosa, en el mar, en esa cosa maravillosa. Yo soy hombre de la meseta, Arturo era de Chihuahua, o sea, en el mar, en ese Pacífico, nada pacífico, la, la memoria de ese primer encuentro es verdaderamente maravillosa. Entonces esto sí lo agradezco infinitamente, ¿no? Por lo menos primer encuentro para mí, no puedo hablar por Arturo. Arturo ya pasó a mejor vida y probablemente me diría, no, para mí era el 28º, no lo sé, pero para mí era el primero, ¿no? O sea, este niño es la luz de mis ojos, ¿no? Y en fin, Mónica, me acordé de aquel textito que escribí, bueno, no textito, es un relato muy bueno que publicó en un libro que se llama La Memoria, este, que habla de eso. Y entonces Mónica recordó cómo había yo llegado al departamento que ella tenía en tal sitio y se acordó del sitio. Sí, yo me acordaba de haber llegado fascinado con Arturo no para enseñarle una presa
nueva, ¿no? No para enseñarle un mundo, ¿no? Para enseñarle al cual yo ni nombre le podía poner, ¿no? Aquello no tenía nombre, ¿no? Entonces, ya conocía yo el amor que no puede decir su nombre, todas estas, pero el mío sí, bueno, no podía decir su nombre porque yo no sabía cómo se llamaba, pero no, de ninguna manera fue una cuestión oscura, fue una cuestión hermosísima, que me afectaría toda la vida, ¿no? Porque pues, creo que, inclusive que me ha hecho bastante monógamo, porque realmente así grandes historias en mi vida hay muy pocas, ¿no? Puedo decir en este momento Arturo y Bruce y algunas cosas intermedias, pero sin la importancia que pueden tener Arturo y Bruce, ¿no? O sea, ¿no? En fin, evoqué a Retes y me quedó el sabor de boca de que sí, que aquí me buscó, ¿no? Lore lo conocía muy bien, la hija de... Porque Lore fue, al ser directora de Los Churubusco, tuvo que ver con Retes, y bueno, Retes hizo El Bulto, luego hizo una serie de películas, entonces tuvo que ver con Retes, e inclusive Mónica platicaba cómo Retes le echaba los canes a las secretarias, ¿no? O sea, su alcohol continuó hasta llegar a ser, me dice Lore, que sí que era un problema porque llegaba alcoholizado a todos lados, ¿no? También por alumnos que me contaban que conocimos a un amigo de usted, muy fraternal, Retes, que tal y cual. Y no, padre, muy borracho, pero padre, en fin, ¿no? Y yo con esa carga de conciencia que también por otro lado no quiero cargar demasiado porque sí puede ser un poco de cobardía en no haberlo buscado, ¿no? En no haberme sentado a platicar con él, pero también hubiera sido, ahí sí hubiera sido rechinar, hubiera sido, porque son dos formas de vida completamente distintas, la de un viejo como yo en estos momentos y la de Retes en otro, que sí, siguió teniendo fama. Después creo que dejó de beber ya los últimos momentos, el último, ya no lo supe, ya no lo supe. Y quizás ya no bebía cuando me buscó aquí, quizás me quería platicar de eso, pero a mí con gran cargo de conciencia sí me resultó muy difícil, muy difícil. Entonces busqué la manera de que no se diera el quedarnos solos a platicarnos. Hubiera sido doloroso y difícil si es que no hubiera salido bien, ¿no? Lo digo porque en otros momentos con amigos así íntimos que teníamos este tipo de relación con los cuales me he encontrado, sí fue muy difícil, ¿no? Fue muy difícil. Con otros que habían dejado de beber y que ya me encontré con él, que ya sabía que yo... no era tan difícil. Por ejemplo, Julio Castillo, pues que me decía cuando me veía, que qué bueno que yo hubiera dejado, porque tal y cual, que era muy sabio. Y en fin, pero tampoco a Julio lo cuidaba mucho Blanca, tal y cual, pero tampoco con el Yello, el hermano de Julio, que sí murió y que había sido alcohólico anónimo y que en un momento y que volvió de nuevo y ya volvió y fue ya volver y ya hasta morir, inclusive es el principio de la obra de, de la calle, ¿no? De Julio, que es de González Dávila, pero Julio le hizo este inicio, ¿no? Este inicio en homenaje a su hermano. Ya era muy difícil encontrarme con el Yello. Lo sé, pues, o sea, sé que eran momentos muy difíciles, ¿no? Porque ese tipo de... Pero en fin. La cuestión es que yo sobreviví, Pepito sobrevivimos, para bien o para mal, con mayor o menor talento,
¿Qué dirá la posteridad de Retes, que es muy brillante, que su cine es muy brillante, muy reconocido? Y, pues, quizás, y de mí dirán, no sé, o sea, realmente creo que valió la pena. Creo que he vivido, bueno, valió la pena porque, digamos, puedo decir ya de inmediato, por una razón inmediata, porque muy poco tiempo después de haber dejado de beber conocí a Bruce, y si a Bruce lo hubiera conocido bebiendo, no hubiera volteado a ver, ¿no? Entonces, si supone, el haber dejado de beber supone una relación, por lo menos amorosa, de una enorme profundidad, ¿no? Entonces, eso sí valió la pena, ¿no? Pero me refiero a cuestiones de talento y que quién salvó más el talento, Retes bebiendo, yo en la sobriedad. Las cosas son como son. Yo tengo 77, Retes tendría en este momento 75. Tiene una obra, es estudiado, tiene premios, tiene... Qué bueno, qué bueno, qué bueno que fue tan fuerte de lograr todo esto, ¿no? El viejo Retes, el maestro Retes, que era muy borracho en aquel tiempo, también dejó Pepe Revueltas, que era como la imagen, que era muy borracho. O sea, son épocas en que no había esta idea de la mota y de estas cosas. Era el alcohol, era la uva, era entrarle, ¿no? Decíamos la uva, pero en realidad era la caña, porque era ron, o era el maguey, porque era tequila. O sea, realmente en México la uva no era lo nuestro, pero era estar desde el pulque hasta el bacanora, todo lo que hubiera, venga, 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 ¿no? El maguey fue nuestro amigo, ¿no? Y bien, o sea, no tengo nada que decirle, pues. Tengo espléndidas memorias, inclusive tengo espléndidas memorias de la borrachera de Pulque. O sea, si algo se me antoja de todos la, las borracheras, de pensar que, cómo era, si algo se me antoja, es la borrachera de Pulque. O sea, la borrachera de Pulque era, pues, un viaje psicodélico. Cuando leo, oigo lo que, cómo narran el viaje psicodélico, un buen tornillo de Pulque, todo se vuelve lento, todo se vuelve, empiezas a ver. Claro, Pulque y hongos son la misma familia, ¿no? Pero eso sí recuerdo la borrachera de Pulque, que mucha gente dice, ay no, que el pulque que olía, que el pulque era y es una maravilla, ¿no? Una maravilla, es una de las grandes, de las grandes aportaciones, ¿no? Ya no quiero, ya, lo recuerdo, y lo recuerdo con mucho cariño y con mucho interés, ¿no? Porque otras borracheras eran de boom, y ya perder la conciencia, ¿no? No, 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 la de pulque sí te daba para recordar después y pensar y... No, el pulque es el néctar de los dioses, literalmente el néctar de los dioses, ¿no? En fin, Pepito, ya, ¿qué te cuento? Ya ni a ti, ni tú ni yo nos acordamos. Nos acordamos allá en la memoria, y rememorando, evocando como lo estamos haciendo uno frente al otro. Pero ni tú ni yo tenemos hace muchas décadas ninguna conciencia del pulque, ¿no? Y realmente en el pulque caíamos o llegábamos al pulque porque era lo más barato, se nos acababa y ya nos habíamos bebido el agua de Colonia de Sambors, ya no nos dejaban entrar a Sambors tal y cual, y entonces el pulque sí, te encontrabas un 20 en la calle y daba para. Y entonces, pero en realidad no lo buscaba yo por ser lo más barato, era muy, 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 muy...
delicioso, era delicioso, ¿no? Era delicioso, delicioso. Y larga, claro, digamos, la cruda era mortal, ¿no? Era un mundo, pero me supongo, pues, cuando veo de las memorias de un fumador de opio y veo a los compañeros chinos fumando opio y durmiendo tal y cual, y suponemos que ven y tal, yo creo que el borracho de pulque, la pulcata, tirado por ahí está. Yo respeto mucho ese momento porque digo, este cuate está hablando con Dios. De otra manera, como pues, podemos hablar tú y yo, pero de otra manera está hablando con Dios, ¿no? Está viajando. No está pedo. Está, está divinizado de alguna manera. El pulque es cuerpo de los dioses, ¿no? Entiendo muy bien. En fin, Pepito, ya me estoy alargando mucho ya. Pero es que estas cosas realmente no las. Ahorita fíjate, toda la vocación del pulque no tenía yo ni idea. Si me lo preguntas, ¿y qué piensas del pulque? Pero bueno, tengo que irme a comer porque los viejitos a mi edad que sobrevivimos aburridamente tenemos una pinche cierta rutina que tenemos que más o menos seguir porque el pinche estómago que salvamos de la peda, sí nos pegó, pero lo pudimos salvar de la peda, pero entonces el pinche estómago se queja si se sale de la rutina. Entonces, después de estas cosas que estoy diciendo, de estos mundos mágicos y terribles y esto, pensar que me tengo que hacer un caldito de pollo, me tengo que calentarme el caldito de pollo, pues entre que me da risa, me da un poquito de pena, pero, pero me parece lógico y me parece que por lo menos vale la pena. Por lo menos lo que estoy absolutamente cierto, además de mi relación amorosa, además de todas estas cosas, de lo que estoy absolutamente cierto, que vale la pena que ahorita tú y yo lo estemos recordando. Este es un momento verdaderamente de. Tiene algo de orgasmo. Tiene algo de orgasmo. Mira tú, a tejer puñetas a los 77, recordando, ¿no? Vete, vete a hacer puñetas. Vete a recordar y hacer una puñeta. Vale, vale, Pepito. Hasta otra, hasta otra.